En países como Colombia, la práctica del aborto es más usual de lo que muchos imaginan y existen realmente testimonios. Así como ella, en busca de una solución a sus problemas, terminan tomando la peor decisión de sus vidas. Esto es Reportaje en un minuto. Los cerca de 400.000 abortos que anualmente se practican en Colombia llevan a pensar en la urgencia de garantizar una educación sexual de calidad, de evitar la violencia sexual y de aumentar el acceso a todos los anticonceptivos. Pero cifras reveladoras indican que de esos 400.000 abortos, 3.400 se hacen de manera legal y un 20% son de menores de 18 años. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, gran parte de estos sucesos se deben a que los jóvenes no reciben afianzamiento con temas de educación dirigidas a la sexualidad. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y sus estadísticas nacionales, por cada 100 mujeres, aproximadamente 70 u 80 son menores de edad. Según sus estadísticas, el 4% de los hombres encuestados y el 13% en el caso de las mujeres aseguran haber recibido información oportuna. Mientras que en países en desarrollo la cifra de adolescentes en embarazo va en aumento, en el mundo se atienden por año más de 7.3 millones de partos. En Colombia, desde el año 2006 se despenalizó el aborto en 3 circunstancias. Cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer. El carácter de peligro se presenta cuando las circunstancias de la gestación obligan a decidir entre la vida de la mujer y la continuación del embarazo. De igual manera, se debe tener presente que un embarazo no deseado puede afectar considerablemente el bienestar físico, mental y emocional. Cuando existe grave malformación del feto que haga inviable su vida fuera del útero. Cuando el embarazo es el resultado de una conducta de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentido e incesto. Y aunque el aborto es un procedimiento para interrumpir el embarazo de una mujer cuando ella así lo decide, esto es un derecho amparado por la legislación colombiana bajo la sentencia C-355 del año 2006. Primero que tenemos que entender respecto a este tema es que el aborto está prohibido en Colombia y está tipificado en el Código Penal. Es decir, la persona que espontáneamente mañana quiera ir a abortar se puede ver envuelta, ¿cierto?, a estar cumpliendo una pena de 1 a 3 años por dicha situación. Consultamos con un médico especialista en atender este tipo de casos y menciona los riesgos y complicaciones que podría tener el abortar. Los abortos clandestinos hay que mirarlos desde varios puntos de vista. Primero que todo, el de anestesia. Si la persona, como son sitios donde no hay anestesiólogo, muchas veces le inyectan medicamentos para sedar o dormir a la paciente, que le inyectan muchos, y antes de hacerle el legrado correspondiente, el paciente puede entrar en un paro o la muerte directamente. Ya cuando le están haciendo manipulación, cuando le están haciendo el legrado, se corre el riesgo que con la pala de extraer cuerpos extraños le hagan una ruptura al útero. Entonces esto que va a ocasionar un sangrado profundo que nos va a llevar a que el paciente entre en un shock y fallezca posteriormente, o directamente al hacer la manipulación, si la asepsia, es decir, que si no están estériles los instrumentos, puede llegar a presentar una infección en los pacientes. Y frente a inquietudes habituales, quisimos averiguar. Desde el punto científico, ¿cómo está catalogado el aborto? Hay un aborto fisiológico, que es en el cual las mujeres, casi siempre las que son primigestantes, hay un 50% de que su cuerpo no sea compatible con la unión del óvulo con el espermatozoide. Entonces ese se llama aborto fisiológico y se da casi siempre en las primigestantes. Hay otros abortos que son inducidos, ¿sí? Llámese por aplicarse diferentes métodos de manipulación, y hay otros abortos que el útero no tiene las hormonas necesarias para retenerlos.
y a veces ese aborto se vuelve repetitivo, consecutivo, entonces la persona se embaraza, lo pierde, se embaraza nuevamente y vuelve, lo pierde. Esos son los principales casos de aborto, entonces son desde el fisiológico hasta el inducido. En una menor de edad, ¿qué implicaciones puede tener esta práctica del aborto? Las menores de edad, como ellas no han su desarrollo, se está presentando, ellas pueden presentar diferentes cosas. Si los abortos son inducidos, ellas pueden tener desde infecciones, que sería lo menos crítico de todo, ¿sí? Que se pierda el útero, ¿sí? Que hagan una hemorragia después de esa inducción de su aborto, o que puedan tener la muerte secundario, todo al sangrado que presente en la manipulación de sus partes genitales. Es importante mencionar que existe un gran número de mujeres que recurren al aborto clandestino en sitios de dudosa reputación o con métodos caseros que no ingresan dentro de las estadísticas porque estos casos no salen a la luz. Es el caso de una joven que llamaremos Camila para proteger su identidad. ¿Bajo qué circunstancia fue su primer aborto y por qué escogió esta opción? Las circunstancias que hicieron que mi primer aborto se ocasionara fue cuando tenía 18 años, bajo la influencia de la persona con la que estaba en esos momentos. Esta persona contrató a alguien sin conocimientos médicos, era un enfermero, me aplicó unas inyecciones y me dio unas pastas llamadas Citotex. En ese tiempo las cosas no salieron como se esperaban, lo que hizo que yo visitara un ginecólogo. Después de 3 dosis aplicadas durante un mes, como cada semana se aplicaban. Cuando yo acudí al ginecólogo me di cuenta de que tenía un aborto retenido. Y desde ahí fue donde empezó como ese proceso que en realidad se estaba convirtiendo en un riesgo para mi salud, para mi vida. La interrupción del embarazo en adolescentes puede ser motivado por factores familiares, sociales, también como la falta de una relación estable con su pareja, el poco desarrollo económico o una autopercepción de madurez en cuanto a lo físico y psicológico para poder brindarle al niño pues una estabilidad. Las consecuencias de un embarazo adolescente traen depresión, ansiedad, aislamiento y también puede ocasionar situaciones complicadas con las áreas de la familia o socialmente. En el mundo, muchos países son restrictivos con el libre ejercicio de este derecho, generando que las mujeres recurran a interrupciones o abortos de forma ilegal e insegura, poniendo así en grave peligro su vida y su salud, que es un dilema que enfrentan a diario profesionales de la salud. ¿Cuál es el promedio mensual de abortos que atienden en la institución de salud donde labora? Efectivamente, un 40% diría yo que se atienden casos de abortos en la institución donde yo laboro. De ese 40%, un 30% son menores de edad. ¿Las entidades prestadoras de salud están en obligación de atender estos casos? Bueno, abortos provocados, sí, me he enterado de varios que se practican algunas chicas que quedan embarazadas y son embarazos no deseados. Normalmente en la clínica donde laboro no se ven tanto esos abortos así como provocados, sino más bien son abortos por X o Y motivos que no se han podido gestar en el útero de la paciente y son abortos espontáneos, no provocados. En cambio, según la Organización Mundial de la Salud, en los países donde las mujeres tienen acceso a servicios seguros, la probabilidad de muerte como consecuencia de un aborto es de 1 por cada 100.000 procedimientos. Mientras tanto, movimientos como Provida recurren a las protestas como llamados a la sensibilización. Otros están a favor, pero para esto le preguntamos a diferentes personas qué opinan. ¿Está a favor o en contra del aborto? ¿Estás a favor o en contra del aborto? ¿Y por qué? Estoy en contra del aborto porque si tú y yo tuvimos derecho y tenemos derecho a la vida y estamos vivos,
¿Quiénes somos para decidir no darle vida a otro ser? Adicionalmente, si Dios es el Dios, el dueño de la vida, es el único que nos la puede dar y nos la puede quitar. ¿Estás a favor o en contra del aborto y por qué? Estoy en contra del aborto porque nadie puede decidir encima de la vida del otro, y más cuando una persona no tiene conciencia, pues la abortan sin creer que ella sea abortada, porque no hay una idea clara de lo que se quiere realmente. Si la otra persona quisiera que la abortaran, seguramente lo diría, pero como no puede, yo solamente soy una persona que estoy en contra del aborto. ¿Estás a favor o en contra del aborto? ¿Por qué? Estoy en contra del aborto. Pues, a mí me parece más fácil planificar que acabar con una vida, ¿no? Porque de todas maneras hacerse a un feto es una vida. ¿Estás a favor o en contra del aborto? ¿Y por qué? Estoy a favor en parte de las víctimas que han sido violadas y en contra por aquellas personas que al tener relaciones sexuales quieren abortar y por consecuencias de ellas. Y así como Camila, muchos más casos son reportados en Colombia sin una verdadera responsabilidad del Estado en la censura de los diferentes establecimientos clandestinos que ejercen sin su licencia y sin conocimiento científico. Lo realmente cierto es que el tema del aborto es una problemática social que día tras día, con prácticas clandestinas además de ilegales, está cobrando la vida de jóvenes inocentes sin una cultura de la maternidad responsable y en donde en muchas ocasiones la vida se puede ir en un suspiro. Actualmente existen líneas de atención en Colombia, como lo son Línea Nacional 018.000, 182, 182, donde se brinda la atención psicológica para tratar este tipo de casos.